Bueno, pues como dijimos, esta es la penúltima sesión que tenemos y dentro de ella vamos a continuar con el tema con el que habíamos iniciado la sesión anterior, que tiene que ver con el debate, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a darle cierre precisamente a ese debate, ese va a ser el tema toral en este día. Sin embargo, me gustaría que repasáramos brevemente nuestro temario para ver si quedó algo pendiente, sabiendo que vamos a culminar la próxima sesión con lo que es la lectura, ¿de acuerdo? Lectura en voz alta, que serán nuestros últimos ejercicios, ¿de acuerdo? En donde dijimos que vamos a traer alguna literatura específica de José Muñoz Cota, en este caso en su versión de literato, no tanto de orador, y vamos a tener esa lectura en voz alta para ver algunos tips, algunos ejercicios que nos ayuden a que la lectura en voz alta se haga de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasar nuestro temario para ver si a consideración de ustedes quedó algún tema pendiente o que quieran retomar también la próxima sesión, para que demos ese cierre y que sea concluyente, ¿de acuerdo? Habíamos iniciado con respecto a la definición y conceptos de oratoria. Sí. Había diferentes tipos de oratoria, si bien recuerdo. Así es. Había dirigido para militares, para cuestiones políticas, cuestiones sociales, así es. Creo que de capacitación. Sí, sí. Entre otras. Así es. Mal no recuerdo. Efectivamente, muy bien. ¿Tenemos alguna duda con respecto a? Perfecto, muy bien. Después teníamos lo que menciona ahorita con respecto a los tipos de oratoria. Posteriormente, la estructura del discurso. Cómo íbamos a dar esa coherencia discursiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna cosa que quieran que se retome? ¿Todo bien? Perfecto. Posteriormente teníamos los ejemplos discursivos exitosos, en donde analizamos varios oradores con sus diferentes modelos y en qué radicaba el éxito de su modelo discursivo. Y en donde vamos a hablar finalmente de una introducción, podemos dar una tesis y una antítesis, y posteriormente una conclusión, pero finalizando siempre con una arenga, con una invitación a algo concreto, para que mi discurso tenga realmente un objetivo y que no se quede simplemente en palabras bonitas, ¿ok? Siempre cerrar con una invitación hacia algo, ¿sí? Si yo hablé, necesito que mis palabras los hayan convencido para qué. Y efectivamente es lo mismo con otras palabras. ¿Por qué? Porque hablamos de la introducción, que finalmente es ello, la tesis y la antítesis, que ahí viene el juicio, a favor y en contra, y precisamente el cierre, en donde yo concluyo esto, después de haber planteado tal situación, concluyo de esta forma y los invito a que hagamos esto. ¿De acuerdo? Es muy importante esa arenga, reitero, porque si no, me voy a quedar arriba, sí, pero ¿y? Mi participación sirvió ¿para qué? ¿Me explico? Entonces no, yo concluyo, pero siempre con una invitación hacia una acción en particular. Después tenemos el decálogo del orador, que lo vimos, del maestro José Muñoz Cota. Los elementos para hablar en público, hablamos de voz, recordaremos, hablamos de la expresión corporal, hablamos del dominio del tema. No lo vamos a poner porque vamos a hablar de debate ahorita ya realmente. Nada más estamos repasando un poco los temas, ¿de acuerdo? Para ver ello. El dominio del tema, que es importantísimo, que necesito estudiar, necesito saber, necesito conocer, ¿ok? Posteriormente, el arte de improvisar. Hemos hecho ejercicios concretos de improvisación, ¿de acuerdo? Entonces, ya los hemos trabajado. La proyección, el cómo vamos a llegar hacia todo nuestro público. No quedarnos cortos, no quedarnos simplemente en las filas de adelante. Llegar
Exactamente. Muy bien. Posteriormente, la comunicación efectiva, recordarán, el cerciorarme de que lo que yo dije se haya entendido tal y como yo lo dije. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que el mensaje sea el mismo, con la misma intención con la que fue realizada por el emisor, ¿de acuerdo? Con respecto al receptor. Muy bien. Después tenemos los ejercicios para hablar en público que hemos estado practicando permanentemente y nos faltan nada más los ejercicios para leer en público que serán la próxima sesión, ¿de acuerdo? Ahorita estamos concluyendo, reitero, con el debate. Correcto. Bueno, pues habíamos hablado la sesión anterior de la eutanasia, ¿recuerdan? Habíamos hablado de la inteligencia artificial, habíamos hablado de la libertad de expresión o si se debe o no tener límites, recordarán. Bien, y hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Viene un siguiente tema: medicina alternativa contra medicina tradicional. Muy bien, recordemos que vamos a tener 2 minutos en cada intervención y posteriormente 1 minuto para nuestro cierre, ¿de acuerdo? Y voy a todavía hacer un poco más complejo el ejercicio, y me refiero en cuanto al impacto que tenga este debate. Levante la mano en este momento quien está a favor de la medicina alternativa. Levante la mano en este momento. 1, 2, 3. Ok, ¿de acuerdo? ¿Y quién está a favor de la medicina tradicional? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Vamos a ver si acabando este debate los números siguen igual o alguien cambió de opinión. Veremos el impacto que tuvo cada uno de nuestros ponentes. Veremos si los que están a favor de medicina alternativa cambian alguno hacia la medicina tradicional o viceversa. ¿De acuerdo? Muy bien, recordemos, vamos a iniciar con nuestro nombre. Roberto Manuel Torres Rubio. Y José Luis Quirós López Vallejo. perfecto. Pues adelante, tenemos 2 minutos. Correcto. Yo quiero invitarlos a recordar que durante la historia de la humanidad muchos conocimientos han ido perdiendo. Han sido conocimientos irrecuperables y de ahí pudimos haber tenido un mejor punto de partida incluso para la medicina en este momento. En este momento la medicina alternativa está siendo eliminada por el sistema médico tradicional. Esos conocimientos que nos brinda, esos conocimientos y esos beneficios que nos brinda la acupuntura, la hipnosis, la apiterapia, la ozonoterapia, la homeopatía, están siendo descartadas solamente porque no se estudian. La medicina alternativa considera al ser humano como un sistema holístico y que siempre va a beneficiar, incluso prevenir las enfermedades. Cuando ya las enfermedades están presentes, tiene la ventaja de que no es invasiva, no tiene otras secuelas hacia las personas, hacia los enfermos. De alguna manera mejora la calidad de vida. Esto es importante porque además, si se estudiara, sería de muy bajo costo, no solo para las personas, sino para también los gobiernos que están involucrados en los sistemas de salud. Se ha descartado sin tener estudios sobre ello. Actualmente, una de las escuelas que van a la vanguardia en estos estudios es el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. Ellos tienen una escuela de homeopatía, tienen una escuela de de herbolaria y también de los chuchitos, se me olvidó. Homeopatía. Además están en procesos de investigación hay una que se llama hipófisis porcina. Ok, de acuerdo. Nos van siempre a marcar 10 segundos antes para que tengamos estos 10 segundos de cierre. Muy bien, perfecto. Tienes la palabra. Más o menos, ¿cuál es la historia real de la medicina?
La medicina comenzó con el hombre. ¿Cómo? Enterándose de que algunas plantas, algunos medicamentos, es decir, cualquier tipo de cosas que comía uno, unas le hacían daño, pero otros le aliviaban. Entonces, ¿qué pasó? El primitivo se empezó a dar cuenta de todas estas cosas y algunos que fueron muy observadores se enteraron de que algunas cosas eran medicinas. ¿Qué quiere decir medicina? Algo que cura, algo que permite que alguna enfermedad normal o adquirida pueda ser curada. Entonces, ¿qué pasa? Pues precisamente la gente que se dedicó mucho tiempo a observar y sobre todo a tratar de ayudar a los demás, fue dándose cuenta de que podía crear medicinas. Y esas medicinas, con el tiempo, se fueron refinando y se fueron haciendo cada vez mejores en las manos de cuantos curanderos, por decir algo, pero algunos bien observadores que se dedicaron a estudiar desde la anatomía, por ejemplo, Leonardo da Vinci, o algunos muy enterados de cómo funcionaba el organismo. Y esos, al final de cuentas, fueron refinando la medicina de tal manera que la hicieron asequible al público. La hicieron que fuera posible de utilizar por cualquiera, a precios a lo mejor diferentes, pero eso le ha dado a la humanidad posibilidades de que gente muy grande todavía viva. Entonces es importante la medicina, sobre todo la que tiene detrás de ellos los estudios y la forma de crear medicinas que sean prácticas y sensibles. Muy bien. Tenemos un minuto para dar nuestras conclusiones. Solamente recordar que detrás de los sistemas de salud hay empresas multinacionales que están detrás del dinero de los gobiernos. A estas empresas no les interesa realmente la salud de la gente. Lo que les interesa es tener acceso a esos presupuestos que son millonarios y que no se le consulta a nadie. Esas empresas se han encargado de enfermar y a la vez ofrecer la cura para las enfermedades que ellos mismos han creado. Es importante tomar conciencia de la medicina tradicional ha estado actuando como la hermana envidiosa de la medicina alternativa. No da oportunidad de que se desarrolle, no da oportunidad a que consideren al ser humano como un sistema holístico que tiene posibilidades de por sí mismo también sanarse. Todo se trata a través de esto y con consecuencias colaterales de todos los medicamentos, o de la mayoría. Les cuento. Muy bien. Tenemos un minuto. Todo el mundo, de una u otra manera, acudimos a las medicinas. Obviamente, hay medicinas muy fuertes, hay medicinas muy ligeras, pero todos las usamos. Ahora, si las medicinas no son aplicadas correctamente, podemos tener problemas inclusive con tomar medicinas. Entonces, es muy importante que alguien sea responsable, y ese, pues precisamente son los investigadores que a través del tiempo se han dado cuenta cómo funcionan las medicinas. Sí sabemos que hay medicinas naturales, obviamente, pero no son totalmente confiables porque obviamente no tienen el control y tampoco sabemos cuáles son exactamente sus consecuencias. ¿Les cuento? Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestros dos participantes. Muy bien. Y preguntaré, después de escuchar este breve debate, ¿quién es a favor de la medicina alternativa? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Quién es a favor de la medicina tradicional? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ya hay algunas. Ok, muy bien, muchas gracias. Nuestro siguiente tema
Educación tradicional contra métodos modernos. Bien, pues vamos a iniciar con nombre y arrancamos. Adelante, por favor. Soy Enrique López y yo voy a defender la postura de la educación moderna. Adelante. Voy a empezar partiendo de la educación tradicional. Tradicional suena a educación que fue escrita o fue planeada hace ya muchos años. Y la sociedad va evolucionando conforme, claro, pasa el tiempo. Por lo tanto, es importante replantearnos los modelos educativos para que, pues, al igual que las personas evolucionan a través del tiempo por medio de la tecnología y la era moderna, también podamos replantear el sistema educativo para que nos podamos adaptar a la evolución de las personas. ¿Qué pasa si conservamos un sistema tradicional? Pues simplemente las personas no van a poder adoptar ese sistema y por lo tanto pues van a tal vez fiarse más de los medios de comunicación que actualmente pues están muy fuertes, los medios tecnológicos, las redes sociales, los fake news. Es importante que la educación se vaya modernizando para que podamos adaptarnos a esos cambios que tiene la sociedad. Entonces, yo invito a los gobiernos, yo invito a los estados y a la educación pública y privada para que se replanteen el sistema y sean capaces de poder evolucionar y que así, pues, la humanidad y la sociedad, al igual que los tiempos, también se vayan acoplando. Es cuanto. Muy bien. Adelante. Con gusto. Hola, ¿qué tal? Soy Edgardo Sandoval. Tradicional es como que esté enfrente de mí mi padrino del 14, hermano. Más que eso, tradicional, fuera del Tequila Cuervo, hay muchas cosas. Conalitec. ¿Alguien recuerda qué es el Conalitec? Es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. ¿Quién no recuerda esas épocas en donde el civismo formaba parte de la educación? Hoy en día, estos mozalbetes, así se hablan hoy en día, son los chavos fresas, son los que no saben de civismo, los que las tradiciones han perdido. Defendemos mucho nuestro lenguaje español. ¿Y ahora? ¿Cómo ha quedado la educación? En manos de gentes analfabetas que han metido faltas de ortografía, no hay gramática, no hay entendimiento. Ya, es más, ya no hablan ni de la familia, ya hablan de unos seres ahí raros. La tradición tiene que seguirse conservando. ¿Qué pasaría si perdiéramos el piso? ¿Qué pasaría si no estuviéramos todos conscientes de que hay que respetar los ancestros que nos han llevado a unas tradiciones? Hoy en día, nuestra sociedad modernista debe de tener sus bases en unos pilares que sean de tradición. Unos pilares que nos permitan a todos entender y respetar a los superiores, que nos permitan conservar nuestras áreas naturales, que nos eviten esos problemas de drogadicción que tan fácilmente... 10 segundos. Que tan fácilmente se escudan en que hoy en día ellos pueden tomar esas decisiones. Yo los invito a que recuerden que la tradición debe de prevalecer. Muchas gracias. Muy bien. Antes de pasar al último minuto, cada uno, preguntaré, ¿quién está a favor de la educación tradicional? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Quién a favor de la educación moderna? 1, 2, 3. Ok. Y algunas abstenciones. Bueno, muy bien. Vamos a ver si esto cambia. Ya vieron el panorama. Tenemos ahora un minuto para convencer a tu auditorio. Claro. Bueno, con educación moderna no necesariamente nos referimos a educar a las personas en tecnología. La educación moderna tampoco significa que es la educación que estamos dando actualmente en las escuelas. Educación moderna es educación que tal vez ni siquiera se ha reformulado.
tal vez aún falta para que logremos tener educación moderna. Si bien los valores siempre van a ser muy importantes, eso jamás lo voy a discutir, es importante reforzarlos y también poder dar las herramientas suficientes a los jóvenes de hoy para que puedan hacer frente a todo lo que nos ofrece la sociedad. Por eso hay tanta depresión, tanta ansiedad, porque la educación posiblemente es tradicional, pero pues el mundo nunca va a ser tradicional, el mundo siempre va a ser vanguardista. Es cuanto. Muy bien, 1 minuto. Más que vanguardista, el mundo debe de ser evolución. Hay que evolucionar, pero tener muy firmes dónde estamos parados. Es muy fácil hoy en día que nos desplace la inteligencia artificial. ¿Quién no hace, pues ya, pues 20 y 20, hace 20, 40 años, allá donde estaba la cyber de computadoras, hablaba Enrique de la tecnología, no debe ser, pero hoy en día ya no investigan, ya copian, ya no echan a andar las neuronas, ya es un tema en donde los muchachos, los jóvenes, hoy en día no saben, no se salen de la casa porque no saben trabajar, porque no saben enfrentarse a la vida. Y eso es porque no tienen esa herramienta que es la tradición. Gracias. Un fuerte aplauso a nuestros participantes. Y quisiera yo preguntar ahora, ¿quién a favor de la educación vanguardista, la educación moderna? Levante la mano. 3, 4, muy bien. ¿Y quién a favor de la educación tradicional? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, correcto, muy bien. Muchas gracias. Eso es. Todavía nos damos la mano. Eso. Muy bien. Excelente. Tenemos ahora nuestro siguiente tema. Ensayos clínicos clínicos en animales. Va a ser a favor y va a ser en contra. Muy bien. Y vamos a iniciar nuevamente. Primero haré la encuesta. ¿Quién está a favor de los ensayos clínicos en animales? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajen la mano. ¿Quién en contra de ensayos clínicos en animales? Nadie. Pues gracias. Bien. Bueno, veremos si se mueve o no se mueve aquí la tendencia. Recordemos, vamos a tener 2 minutos. Vamos a iniciar con nuestro nombre y nos avisarán faltando 10 segundos. ¿De acuerdo? Tienes la palabra. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre la ética de la medicina, de la investigación en los animales. Pues, de acuerdo a la historia de la medicina, de la investigación, pues la aplicación de los experimentos en los animales ha redituado muchos avances en favor de la humanidad para combatir enfermedades, pero hay que hacerlo de una manera ética, de una manera, pues sí, no habiendo salvajismo o dolor intenso. Para eso, entonces, las personas que se dedican a hacer esta investigación debe estar controlada por un consejo de gente experta que los esté fiscalizando. Bueno, eso sería con la finalidad, pues hoy en día se está defendiendo también a los animales, porque es parte, pues, del universo, de un equilibrio ecológico, y por lo tanto también debemos cuidar al planeta Tierra. Es cuanto, queridos hermanos. Muy bien. Adelante. Gracias. Pues creo que en parte me ayudó porque defendió un poquito el asunto de la medicina practicada en los animales. Lo que les quería comentar es que me vino y me impacté. Les quiero comentar que yo trabajé en la universidad y tengo varias vivencias y pensé que los 2 minutos me alcanzaría para 2. Una de ellas es en veterinaria. O
sea, a pesar de que la universidad y hacen todos sus convenios y son irrestrictos, dan las 2 de la mañana o hay una huelga o en algún laboratorio y olvídense de los animales. No le diste la dosis, no, llega al día siguiente y le pones más. Y son los doctores que firman, los veterinarios que avalan. Por otro lado, hay unas empresas por Texcoco, ¿quién es de Texcoco? Allá por las fresas con crema y el conejo, que crían cerdos, porque dicen que lo más parecido a los seres humanos son los cerdos. Vieran el tipo de cómo los tratan. Desde chiquitos los sacan, saliendo del vientre de la marrana, los quitan, los destetan, les quitan el pelo. No pueden tener ni un gramo de nada porque los van a vacunar. Es necesario, es imponderante que tenga que hacerse en algo. Pero hoy en día, pues ya evolucionó todo, la medicina de hoy en día es molecular, es bacteriológica, virulenta. Claro que sí tiene que tener sus ensayos en los animales para conocer, pero se debe de controlar mucho, porque finalmente para que lleguen a ese punto, y en los 2 minutos me queda, hacen un sacrificio, hacen un sacrificio monumental de los animales. Gracias. Muy bien, tenemos 1 minuto para nuestro cierre. Adelante, por favor. Bueno, el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de la medicina, principalmente, pues debe de continuar y para ello, bueno, pues hay que hacer experimentos. Acabamos de vivir una pandemia, se hicieron experimentos, inclusive hasta en seres humanos. Entonces, no conocemos el cosmos, todos los días puede llegar aquí un virus a nuestro planeta y es necesario hacer investigación, es necesario seguir haciendo experimentos, obviamente, pues sí, cuidando un equilibrio. Yo soy de la opinión de un equilibrio bioético. Es cuanto, queridos hermanos. Tienes la palabra, 1 minuto. Gracias. Como la pandemia, bien dice nuestro hermano, pero la pandemia muchos sabemos que de murciélago llegó, de un mal manejo que se hizo, o de una forma mezquina y ambiciosa de controlar al mundo. Los animales también sienten, también piensan, hasta las vegetales. Hoy diría yo, hay muchos veganos, como Paul McCartney, que dejó la carne y a sus 70 años vive bien. Yo diría que para tratar a los animales, para eso, debería ser muy bien pensado y que ya hoy en día las medicinas modernas permiten hacerlo con microorganismos. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Y vamos a la pregunta. ¿Quién está a favor de la práctica del uso clínico en los animales? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién en contra de este uso clínico? 1, 2, 3. Se movieron los números. Interesante. Muchas gracias. Gracias. Alimentos transgénicos. Favor y en contra. Tenemos entonces la postura a favor y en contra, alimentos transgénicos. A favor, en contra, a favor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y para ello tendremos nuestra primera encuesta. Alimentos transgénicos, ¿a favor? Levante la mano. ¿Nadie? Ok. En contra. Todos. Ok. Bien, vamos a ver cómo se mueven los números. Adelante, por favor. El alimento transgénico nos va a permitir tener el cultivo y el alimento más sano, porque no va a tener enfermedades, ya no van a llegar muchos de los insectos que llegaban, ya no van a llegar hacia ellos, porque se está desarrollando de una manera diferente. No es el método tradicional, no es el método que se puede hacer. Las semillas
se van seleccionando, se van haciendo de forma especial para ser más caras de momento, pero a la larga va a ser un alimento más constante. Entonces, cuando uno llega a comprar el alimento, va a estar uno seguro de que ese alimento casi no va a estar pudriéndose, va a tener cosas muy medidas, nos va a permitir tener una alimentación más controlada. No hablo de más sana, pero sí más controlada, y el alimento no transgénico, no sabemos en qué condiciones se encuentre, le van a pegar más duro las plagas, al transgénico casi no le van a pegar las plagas. Prácticamente esa es la parte. Muy bien. Adelante, por favor. Yo quiero comentarles que los alimentos transgénicos surgieron con la promesa de acabar con las hambrunas, de abastecer a todos los mercados, de hacerlo todo accesible. Ha sido todo lo contrario. Nada cumplido, y ha sido un pretexto para patentar las cosas que eran naturales. Todo eso ha perjudicado a la humanidad, porque ya no tiene acceso a los alimentos. El acceso está controlado. Sin contar que además tienen factores que se ha comprobado que favorecen la creación de enfermedades como el cáncer, que está directamente asociado a los transgénicos. Esta parte jamás lo dice la industria alimentaria, y también detrás de eso está la devastación de todos los campos, de todo un proceso alimentario tradicional en los pueblos. Los pueblos están siendo desplazados hasta de sus propios alimentos. El patrimonio que era de ellos, en México nada más, de la mayoría de los tipos de maíz que existían, la mayoría ya pertenecen a Monsanto. Esto es un riesgo alimentario, o sea, es nuestra principal fuente de alimentación. Y así como eso, en toda Latinoamérica han estado barriendo para patentar todo. Ahora se conocen como desiertos verdes, porque permiten, o sea, efectivamente no hay plagas, pero no permiten el crecimiento de nada más. Tenemos que tomar conciencia a la hora de elegir los alimentos, no solamente por el mercado, sino por la salud. Estamos transformando nuestra salud y la estamos debilitando. Con el tiempo, o sea, tendremos nuevas enfermedades que 10 segundos. La alimentación, que por ende nos debería de dar los elementos para sanar, nos los está quitando. ¿Cuánto? Muy bien, tenemos un minuto. Básicamente una de las ideas de que el transgénico va a generar enfermedades, pudiéramos decir que al principio sí, por la falta de control en la parte transgénica, pero a medida que va evolucionando los métodos transgénicos, prácticamente ya no se puede decir que algo el cáncer viene de algo transgénico, puede venir de algo natural que no controlemos muy bien. Comemos un mango que viene medio mal, porque así venía el mango, y nos vamos a enfermar. Un mango transgénico es muy difícil que venga con esa contaminación. Claro, va a costar mucho el esfuerzo para llevarlo. Ahora cuando vamos al supermercado y vemos todo el tipo de alimentos que venden enlatados y todo viene muy sistematizado, dice que es natural 100%, pero realmente algo tiene de que no es tan natural, tiene un poco transgénico. Claro, está pegándole a la economía. Muy bien, un minuto. Okay. La diversidad alimentaria se está acabando con todo esto de los transgénicos. No van a ayudar en nada para el futuro. Finalmente solamente va a estar en manos de unas pocas personas, de la industria, que van a controlar todo. Finalmente no vamos a tener acceso a las bases alimentarias que han sido de mucho tiempo. Los campos van a quedar devastados y no vamos a poder hacer nada. Ya se ve, ahora mismo se considera que el hecho de que no existan las abejas están modificando completamente el entorno, y eso sucede con todos los insectos. Todo tiene una razón de ser y los transgénicos lo están eliminando. ¿Es cuánto? Muy bien, fuerte aplauso. Muy bien, excelente. Primero nada más vamos a ver a favor de los transgénicos. Levante la mano. Bien. Ok. 1, correcto. Bien, vemos cómo se modificó. Adelante, por favor. Quisiera que los dos panelistas se separaran. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto.
Bueno, si bien yo coincido con los alimentos no transgénicos, sé que el futuro de los alimentos son los transgénicos. Tarde que temprano vamos a llegar a eso en toda la totalidad. Pero la pregunta sería más específica a los no transgénicos. ¿Qué se está haciendo para que esto no llegue más allá? Actualmente sabemos que la economía está siendo decisiva para que los alimentos que se producen de una forma más rápida, pues obviamente tengan mejor manejo. Estamos viendo también que en muchas culturas, al menos en las culturas de países subdesarrolladas, pues no tienen los elementos adecuados como para producir más. ¿Por qué? Porque por un lado hay demasiado cambios de clima donde no hay agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otros, pues obviamente, pues, como parte también del negocio de las adicciones, está siendo importante para este tipo de situaciones. Pero aquí la pregunta no es, ok, vamos hacia un futuro que finalmente va a dar resultados como estamos viendo, pero ¿qué se hace actualmente para que esto de alguna forma pudiera tener un cambio y que de alguna forma pues los dos pudieran estar dentro de la tentativa de equilibrio para saber elegir en qué momentos es uno, en qué momentos está el otro? Un ejemplo clásico es los países de África, pues ni uno ni otro tienen y se están muriendo de hambre. ¿Es cuándo? Bien, aquí hay procesos regulatorios, ¿sí? Sí los hay. Si bien todavía son precarios, pero ya existen. De hecho, en este momento se tiende más hacia la veta, hacia el vetar los transgénicos. De hecho, se iba a liberar hace poco esta situación para que fuera permisiva ya permisivo el uso de los transgénicos ya como tal. Y sin embargo, se ralentizó, hubo un freno por ahí jurídico. Ahora bien, si vemos efectivamente cuál es el impacto en el mundo, hay muchas situaciones interesantes y no hablaré ni en pro ni en contra, sin embargo sí hablaré de ciertas realidades. La primera, el rendimiento por hectárea. Ese es uno de los principales factores que el alimento transgénico tiene como beneficio. ¿Por qué? Porque hay mucho mayor rendimiento por hectárea con respecto a los modelos tradicionales, ¿no? Entonces, ¿en dónde radica también aquí parte de la problemática? En la monopolización. Hoy se habla, por ejemplo, de Monsanto, muchos sabemos con respecto a, ¿no? Así es. Entonces, cuando se empieza a trabajar en una monopolización de algo que resulta imperante para el sustento humano, viene de lo que hablábamos antes, la ética. Más allá de cualquier situación de salud pública. ¿Por qué? Porque al principio se adivina, y es triste decirlo, pero así lo es. Cuando se están probando nuevos modelos, se adivina, tanto a favor o en contra, y entonces se especula. Esto puede traer cáncer. Sí, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se pueda comprobar o no? ¿Una generación, 2 generaciones, cuántas? ¿Me explico? Entonces, si bien no es un tema realmente nuevo, porque ya es añejo, quizá en México sea nuevo, y no tanto, ya tiene muchos años, pero en el mundo ya es un tema añejo. ¿Sí? Entonces, y ha habido muchos estudios en relación a, uno, en la parte de salud pública, y 2, en la parte de los rendimientos que pueden tener este tipo de alimentos, al igual que, como también se dijo, que sean inmunes a las plagas. Entonces la merma es mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, claro, siempre viene el ¿a costa de qué? ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay procesos regulatorios? Sí, sí los hay. En pañales, sí, y todavía con mucho apasionamiento para uno y para otro lado.
Y ese es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país. Las regulaciones no se hacen con la razón, se hacen con el corazón. ¿Y a qué me refiero? No nada más en cuanto a lo que yo sienta, no, sino también la parte política, qué color tengo y ese color a quien apoya. Y entonces así será la regulación. Hay que tener cuidado. Bien. Vamos ahora con nuestro siguiente tema. Clonación genética. A favor y en contra. Pues mi nombre es Ismael Chávez y yo estoy en contra de la clonación por muchas situaciones. Creo que todos hemos visto algo muy interesante. Nos hemos iniciado y hablan algo de que es la verdad. Y la verdad es una consonancia con la naturaleza. De ahí parten muchas cosas. Una clonación, ¿qué consonancia tiene con esa naturaleza? Si es algo real. Y nosotros venimos de una creación. Nosotros ya nada más generamos de lo que ya está creado. Por muchas causas se han dado hasta en películas. ¿Hasta dónde nos puede llevar esa clonación? Se trató de hacerlo en un propio animal y las causas que se generaron y no fueron las óptimas. Por lo cual yo los invito a que hagamos conciencia de que siempre tengamos en mente esa palabra que tenemos en definición, que es la verdad, esa consonancia con las cosas. Bien, adelante. Muy buenas noches, su servidor, Jorge Alberto Núñez González, hablando a favor de la clonación. En términos específicos, la ciencia ha demostrado que independientemente o haciendo a un lado el prejuicio de la parte de clonar en sí animales, se ha demostrado en la ciencia que muchas veces podría servir para poder contener o poder congelar muchas veces las partes físicas o celulares para un avance en la ciencia, siempre y cuando no sea una clonación desde el punto de vista en un mercado negro de órganos o en un mercado que sea para perjudicar a la salud, sino en pro de la salud. En Alemania se hicieron clonaciones, parece ser que eran de unos borregos, de unos ratones, y se demostró que si eso mismo se pudiera hacer con el animal, el puerco, podría servir, sus órganos podrían servir en el caso de operaciones del corazón, para las válvulas mitrales orgánicas, que eso saben más los médicos. Para ese tipo de cuestiones, el clonar a los animales en pro de la ciencia podría servir si se detonara esta actividad de la clonación, siempre y cuando fuera regulada, siempre y cuando fuera con patente de laboratorios importantes, no como muchos que con esto de la pandemia se prestó a situaciones difíciles, que dijeron que iban a patentar las vacunas, que finalmente ya no las patentaron, y hay mucha especulación. Pero yo estoy a favor de la clonación siempre y cuando sea en beneficio de la salud. Estoy igual. Bien, tenemos un minuto a partir de este. Retomando lo que dice mi hermano, sí es muy interesante que sea algo a favor para un progreso, pero verdaderamente hemos visto que esos avances para dar ese progreso caen en un abuso, por lo cual de alguna manera yo los vuelvo a invitar a que realmente hagamos la conciencia de lo que somos en realidad, para el progreso. Es todo. Para concluir, siento que todo lo que sea en beneficio de la salud, de la medicina, la clonación, así como la inteligencia artificial, siempre y cuando no rebase la falta de moralidad en la humanidad, ni tampoco rebase la inteligencia o la intuición, yo estoy a favor de la clonación y de todo lo que sea de avance tecnológico en bien general de la humanidad. Es todo. Muy bien, un fuerte aplauso. ¿Quién a favor de la clonación? ¿Quién en contra? Ok, muchas gracias. Muy bien. Bien, pues prácticamente estamos llegando ya al final de este día.
Me pregunta, ¿qué les ha parecido? Interesante, ¿verdad? La parte del debate es una parte muy importante dentro de nuestro quehacer discursivo. Es necesario el confrontar ideas y además saber hacerlo con altura. ¿De acuerdo? Porque es muy fácil discutir, entrar en estas discusiones bizantinas y no nos llevan a ningún lado. En cambio, el poder tener un debate es parte de lo que aprendemos aquí, y no me refiero a este taller. ¿De acuerdo? Realmente el poder debatir con altura, sin necesidad de agredir a ni siquiera es mi oponente, no. Simplemente es aquella persona que tiene una idea distinta. Y si se trata de arengar, debo tener forzosamente que emplear esos conocimientos y esa capacidad que tenga yo de convencimiento hacia el público. ¿De acuerdo? Que finalmente el orador es lo que busca. ¿Se acuerdan? ¿Qué busca el orador? Dos cosas. La primera, convencer. La segunda, conmover. Eso se puede hacer en un debate porque un orador es quien lo está sustentando. Convenzan y conmuevan. Sí. Me pareció un muy buen ejercicio porque es un debate, te ayuda a pensar en frente de la presión de estar con personas, pensar y argumentar, y además pues practicar lo que es vital, ¿no?, en estos usos, porque la teoría pues se puede investigar en internet, pero pues la práctica es lo que va a formar al orador, ¿no? Entonces creo que por ahí me parece muy interesante y muy útil el ejercicio. Te ayuda a pensar bajo presión de que te están escuchando y tienes que convencer al mismo tiempo y escuchar también pues a la persona con la cual estás debatiendo. Claro, efectivamente, escuchar. No estamos acostumbrados, ¿no? Para poder incluso sobre la marcha ir modificando nuestra argumentación. Pues bien, vamos a concluir este día y solamente recordarles. El día 17 nos volveremos a ver aquí para concluir nuestro taller y el día 26 tendremos nuestro concurso de oratoria. Nos hemos comprometido a participar todos. Yo voy a poner en el chat que me pongan su nombre completo y que con ello también tendremos nuestra lista de participación en el concurso. ¿De acuerdo? Aquí insisto, se trata de que todos participemos. ¿De acuerdo? No quedarnos al margen. Si ese día alguno no quiere venir, pues se quedó sin su reconocimiento por miedo a participar en el concurso, que como dije, finalmente es una fiesta de la. Muchas gracias por haber asistido.